El Étoile d'Or no era simplemente un restaurante, era una declaración silenciosa de poder, con candelabros de cristal veneciano y palmatorias de plata pulida, transformando el ambiente en un palacio frío y dorado. En ese escenario, sentado en un sillón de terciopelo color vino, estaba Alejandro Valencia, de 48 años, una estatua en traje color gris plomo. Su rostro, cincelado por la ambición y marcado por líneas de insomnio, era una máscara de frialdad calculadora. Alex había levantado un imperio inmobiliario sobre la ética del todo o nada, y para él, el nada significaba su propia alma. Su vida era una sala de juntas extendida, y él se movía en ella con la precisión letal de un depredador, pero bajo toda esa armadura había un vacío que ni todos los millones de su emporio eran capaces de llenar. El olor a trufas blancas y vino añejo flotaba en el aire, un aroma opulento que, extrañamente, no lograba disimular el tufo de soledad que lo acompañaba. Mientras Alex celebraba su último triunfo en esa burbuja de lujo, Isabela Rojas, de 42 años, se deslizaba por los márgenes de la misma opulencia, invisible para la mayoría de los invitados. Vestía el uniforme del restaurante, un delantal de lino caqui sobre una blusa blanca que, a pesar de estar bien planchados, no conseguían ocultar la silueta de su cuerpo. Sus ojos cafés, que un día brillaron con la luz del amor joven, ahora cargaban el peso silencioso del cansancio y la resiliencia. Isa trabajaba doble turno, el cuerpo adolorido, la columna protestando contra el peso de las bandejas de plata, pero mantenía la dignidad, un escudo invisible contra la humillación sutil de servir a quienes representaban el mundo que la había desechado. Su vida era un cálculo diario de cuentas por pagar, un juego de supervivencia donde el orgullo era la única moneda que ella se negaba a gastar. 5 años antes, ellos eran la epítome de la pareja romántica en ascenso, unidos por una pasión que cruzaba las fronteras sociales. Alex, el ambicioso, Isa, el alma artística, ambos cegados por la fuerza de un amor que parecía invencible. Sin embargo, la semilla de la discordia ya había sido plantada en el fértil suelo de la ambición de Alex. Con cada éxito profesional, él se distanciaba un poquito más de Isa, cambiando cenas caseras por juntas de emergencia. La traición final llegó con la negación sistemática de su sueño de tener un hijo, una promesa sagrada que él rompió por culpa de un contrato millonario que no podía esperar. Fue el grito mudo de su alma, el sacrificio de ella en el altar de su éxito. El divorcio fue un acto de silencio, no de coraje. Isa se rehusó a pelear por un solo centavo del imperio de Alex. Su rechazo fue una bofetada al orgullo de él, una declaración de que su lana le parecía sucia. Ella salió sin nada más que su dignidad y una caja de recuerdos que incluía un anillo de compromiso sencillo, de oro blanco, que él le dio cuando apenas tenían para la luna de miel. Ese anillo no era la joya extravagante que él podría comprar hoy, sino la memoria de un amor verdadero. El contraste entre la vida que él tenía y a la que él la había relegado era un abismo social y emocional. Alex estaba ahí, en la cúspide del consumo, cerrando negocios que redefinirían el horizonte de la ciudad, mientras Isa estaba a unos cuantos metros, preocupada por balancear una bandeja de bocadillos. Él colgó el celular con un clic seco, dejándolo junto al vaso de agua mineral Perrier. En ese instante, levantó los ojos, y el destino orquestó el reencuentro que el tiempo y la distancia habían tratado de borrar. La mujer que se acercaba a su mesa era inconfundiblemente Isabela. No la Isa de sus memorias, sino una versión más madura, más fuerte, pero visiblemente cansada. Alex se quedó tieso. El menú se le resbaló de los dedos, cayendo sobre el mármol pulido con un ruido sordo. El volumen bajo el delantal de lino caqui fue lo que selló el momento. Era la forma inconfundible,
el ligero hinchazón que irradiaba una vida en desarrollo. Isabela estaba embarazada. El aire en el lujoso restaurante se enrareció para Alex, transformándose en una pesada carga sobre su pecho. El embarazo era el recordatorio vivo y palpitante de todo lo que él le había negado a ella y a sí mismo. La prueba de que ella había reconstruido el sueño que él destrozó y que ese sueño ahora florecía sin su sombra. El silencio del lujo del L'Étoile d'Or se transformó en un eco ensordecedor de su pasado, y el conflicto central se estableció de forma intrigante. ¿Qué es más aterrador para un hombre que tiene todo? ¿Perder su riqueza o enfrentar el fantasma de la vida que echó a perder? Quédense con nosotros para descubrirlo y cuéntenme en los comentarios de qué parte del mundo siguen esta historia que llega al alma. Bajito Sinte Bloquesosta Alex se vio atrapado en el dilema brutal, ignorar o actuar. Sus instintos de empresario le gritaban ignorar, pero el hombre que él intentó enterrar, el hombre que amó a Isa, lloraba en su interior. La ola tóxica de culpa lo inundó, transformando al rey, sentado en su trono temporal, en un chamaco atrapado en una mentira. Su orgullo comenzó a hacerse pedazos. Apenas podía respirar y la mano que sostenía la servilleta le temblaba sutilmente. Isabela, por otro lado, reaccionó con la precisión fría de una veterana en el arte de tragar el dolor. Sus ojos cafés registraron el shock de Alex, pero ella no permitió que la sorpresa se transparentara en su rostro. Su dignidad era su prioridad. Alex intentó hablar, pero la garganta estaba seca y apretada. Quería pronunciar su nombre, pero todo lo que salió fue un ruido ronco. Fue entonces cuando la mirada de Alex descendió a la mano izquierda de Isa, que sostenía la pequeña libreta de pedidos. Ahí estaba, el anillo de compromiso original, de oro blanco sencillo, inconfundible. El hecho de que ella todavía lo usara era una afirmación de dignidad, un dedo señalando su fracaso como hombre. Isa, sintiendo la mirada fija, cerró el puño levemente y lo interrumpió, su voz baja y profesional, cortando el silencio de manera abrupta. «Señor, ¿qué desea ordenar?» La formalidad de «señor» fue la pala de tierra sobre la historia de ellos. Alex se ahogó con el aire. Él intentó retomar el control, pero el peso de la culpa era abrumador. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su cuerpo parecía luchar contra la necesidad de huir. Tenía que tomar una decisión, ignorarla o arriesgar lo que le quedaba de su decoro. Isa, sintiendo que él no reaccionaba, intentó forzarlo a salir del estupor. «Señor, la cocina agradecería su elección. Puedo recomendar el risotto al nero di sepia, es el platillo del chef». La mención del plato era un acto de servicio mecánico. Alex, entonces, reaccionó, no con un pedido, sino con una pregunta, reflejo de su shock y dolor. Miró fijamente el anillo en su mano, una confesión tácita de su fallo. El anillo. ¿Por qué todavía? ¿Por qué no te deshiciste de él? La pregunta lo traicionó. Isa mantuvo la mirada profesional, pero la comisura de su boca delató una ligera sonrisa de amargura. Porque me recuerda el valor de lo que no tiene precio, y me recuerda que no necesito dinero para sobrevivir. Necesito mi paz, algo que no tenía antes. La última frase golpeó a Alex como un proyectil invisible. Él intentó argumentar, extendiendo la mano. «Isa, por favor, no tienes por qué hacer esto, no tienes que servir, déjame ayudarte. Por favor». La oferta de ayuda sonó hueca y condescendiente. Isa sintió una ola de furia silenciosa. «No, señor, yo quiero estar aquí. Es mi trabajo, mi dinero. No necesito caridad. Lo que yo necesitaba, usted me lo negó. Lo cambió por un cero más en su cuenta. Mi bebé va a nacer con la dignidad que usted me enseñó a valorar». Esta era la venganza social más pura y dolorosa. El titán estaba de rodillas. Él intentó un enfoque distinto. «Lo siento mucho. Siento mucho lo que hice, por haberte perdido,
por haber elegido el imperio en lugar de a ti. Por favor, perdóname, no soy feliz. Ya no soy quien amaste. La honestidad brutal de su confesión flotó en el aire. Isa escuchó, y una emoción sutil pasó por sus ojos. Quizás lástima, quizás cansancio. El perdón es para Dios, Señor. Yo no tengo ese poder. Lo que tenemos es una vida que sigue. La mía, ahora, es aquí, en este restaurante, sirviendo lo que usted come. La suya, es ahí, en esa silla, devorando al mundo. Elija lo que desea comer, por favor. Tengo otros clientes. La negativa del perdón fue la mayor punición. Usted ya sintió el peso del arrepentimiento o el dolor de un adiós injusto. Si esta historia ya lo ha conmovido, deje su like y suscríbase al canal para no perderse los próximos capítulos de la vida que aún vamos a contar. Díganos, ¿qué cree que va a pasar ahora? La súbita interrupción de Isa llevó a Alex a la desesperación. Él extendió la mano impulsivamente, agarrándole ligeramente la muñeca, un toque prohibido. Espera, por favor, el bebé, él es de él, el papá. Es un buen hombre, Isa. Los celos explotaron. Ella jaló el brazo con una fuerza sorprendente. No es asunto suyo, Alejandro. Ya no es asunto suyo. Pero es amado. Es lo que importa. Y es todo lo que usted me enseñó a no cambiar por dinero. Ella no respondió quién era el padre, lo que lo dejaba en la oscuridad. La negación de la información era el último acto de poder que ella ejercía. Alex se levantó, tambaleándose, bajo la mirada curiosa de un mesero. No podía quedarse ahí, necesitaba irse, pero no a su oficina fría. Se dirigió al mesero que lo observaba. ¿Dónde está ella? La señorita que me atendió. Isabella. El mesero señaló discretamente hacia la puerta de servicio. Alex caminó hacia la puerta, abandonando su mundo para entrar en el de ella. El callejón de servicio era lo opuesto al L. Etualdor. Frío, sucio, lleno de botes de basura. Isabella estaba ahí, de espaldas a la puerta, intentando recuperar el aliento. Alex la vio. El contraste era abrumador. El traje de 3 piezas contra la suciedad. El magnate en el reino de la humildad. Él se acercó lentamente. Isa sintió su presencia antes de escucharlo. Ella abrió los ojos y lo vio. Váyase de aquí, Alejandro. Este es mi espacio. El suyo es allá adentro, en el lujo. No eche a perder el único momento de paz que tengo. Necesito saber, Isa. Necesito saber si el bebé, si él es mío. La pregunta fue la bomba final. Ella se rió. Un sonido sin alegría, mezclado con la rabia y la desesperación. Ella lo enfrentó. El vientre, antes escondido, ahora expuesto. ¿Quiere saber? Se atreve a preguntar. Yo le rogué por un hijo, por 1 año. Usted me lo negó, Alejandro. Lo que sea que este bebé sea, no tiene su frialdad ni su orgullo. Es mío, y solo mío. Ella no dio la respuesta. La incertidumbre era su venganza final. Y si usted ya sintió que perdió algo importante por orgullo, o que el pasado vino a cobrar su precio de forma cruel, prepárese para lo que viene, pues la verdad está a punto de ser revelada de un modo que nadie esperaba. Alex sintió la fuerza del rechazo. La había perdido. Sacó la pluma de su bolsillo y una hoja de papel de su cartera, papel membretado de su oficina. Anotó algo. Él sabía que ella no aceptaría dinero, pero aceptaría una oportunidad, una puerta abierta para el futuro del niño. No es dinero, es un favor, una carta. Es lo que puedo darte. Mi nombre es bueno. Es lo único que vale algo para ti ahora. Úsalo para el bebé, para la escuela, para la seguridad, para lo que sea. No quiero nada. No te voy a molestar. Es mi manera de decir que lo siento. El papel era un cheque en blanco moral. Isa dudó. Tomó el papel. El toque de sus dedos fue el último contacto físico de ellos. Voy a usar esto por mi hijo, no por usted. Adiós, Alejandro.
Ella se dio la vuelta, lista para volver a su turno. Alex la observó irse. Estaba solo en el callejón oscuro, el olor a basura envolviéndolo. Había tomado su decisión. La redención no se trataba de volver con ella, sino de dejarla ir. Se dio la vuelta y caminó hacia la calle. Un hombre cambiado. Se sentó en el asiento de piel de su auto. El titán herido, ahora, estaba de vuelta en su elemento, pero por una razón diferente. No llamó a la oficina. Solo miró el anillo en su propio dedo. Un anillo de matrimonio que él todavía usaba, escondido debajo del reloj. Sonrió, una sonrisa triste y autoconsciente. Había encontrado su humanidad en el callejón de servicio. La transformación interna de Alex estaba completa. Había aceptado su pérdida y su fallo. 6 meses pasaron. El invierno había dado lugar a una suave primavera. Alejandro Valencia continuaba siendo el magnate, pero su imperio ya no era su única religión. El cambio era sutil, pero profundo. La fachada de arrogancia había sido sustituida por una seriedad pensativa y una quietud reflexiva. Estaba en su auto, detenido frente a una escuela primaria en el lado más modesto de la ciudad. Estaba observando la entrada. De repente, la vio. Isabela estaba en la entrada, su cuerpo más delgado ahora, pero radiante con la luz del sol de la mañana. Sostenía un recién nacido en una manta. A su lado estaba un hombre, un cocinero del restaurante, sonriendo al bebé con un amor genuino y puro. El hombre era el padre. La verdad, finalmente revelada, no lo golpeó con celos, sino con una aceptación pacífica. Se dio cuenta de que la venganza social de ella no era contra él, sino a favor de sí misma. La elección de un amor real y humilde en detrimento de un imperio frío. Se permitió un breve momento de tristeza, pero pronto se transformó en alivio. Ella era feliz. Tomó el celular y tecleó un mensaje a su abogado para establecer un fondo de educación anónimo para el hijo de un antiguo conocido. Isa estaba en paz. Se tocaba el anillo en su dedo. El anillo, antes un símbolo de dolor, ahora era un símbolo de fuerza. El papel que Alex le había dado estaba guardado, intacto. Él le había dado el derecho de elegir, y ella eligió la sencillez y la felicidad. Alex encendió el auto. Se había liberado. Había aprendido la lección más importante de su vida, el valor de lo que se pierde. El eco silencioso de la caída de Alex se había transformado en la melodía suave de la redención. Él había perdido un imperio de amor para ganarse a sí mismo, y ella había perdido un magnate para ganar una familia. Si esta historia lo conmovió hasta el fondo, deje su reflexión en los comentarios y compártala con quien necesita una dosis de esperanza o un recordatorio de que la vida siempre da vueltas.